En este vídeo vamos a explicar lo que sería la normativa de acotación industrial relativa a la norma UNE en ISO 129-1 de 2019. Esta norma sustituye a la UNE 1039-94 en ISO 129. Obsérvese que la diferencia es que en el otro caso es 129 y en este caso es 129-1 2019. Como se sabe, eso sea la normativa oficial, la cual nos regimos tanto en los sistemas acogidos al sistema internacional ISO como los sistemas de los países asociados. España es uno de ellos y nosotros, nuestra norma es la norma UNE, cuyas siglas significan una norma española. Bien, pues la acotación industrial consiste en establecer una serie de normas o criterios para representar piezas que van a ser fabricadas o mecanizadas en determinados talleres o fábricas. Tiene que ser una indicación que toda la norma está orientada a que las indicaciones sean claras y que no exista ningún tipo de confusión para el que lo tiene que fabricar. Bien, en este caso vamos a ir presentando una serie de piezas pues para que se vea, digamos, y utilizando esos ejemplos pues para entender los criterios de acotación. Estas líneas, línea punto, son líneas de ejes, estas son las líneas de contorno de la pieza y estas líneas que salen aquí a partir de esas de contorno son líneas de referencia, igual que estas de aquí. Perpendicularmente a ellas o paralelamente a ellas, a esas líneas de referencia, tenemos una indicación numérica que expresa en milímetros la dimensión que estamos acotando, la medida del segmento que estamos acotando. Esa medida siempre va expresada en milímetros y nunca se pone las letras correspondiente a milímetros, puesto que sabemos que en dibujo industrial la unidad de medida es el milímetro. En las piezas en las cuales hay elementos circulares, en la normativa anterior, si acotábamos sobre un elemento circular, no se ponía el signo de diámetro. En la actualidad, en todos ellos se pone el signo de diámetro, tanto en una vista o una proyección en la cual aparezca una circunferencia, como en la cual sea una sección o un elemento, como luego veremos, en el cual también representa una circunferencia o un taladro circular. En este caso hemos puesto las dos flechas, observe que se han puesto fuera, puesto que podía no cabernos el número y la indicación en el interior y ser interrumpido por el eje. En este caso tenemos 4 por diámetro 20. Significa que hay 4 taladros, 1, 2, 3 y 4 taladros iguales que tienen diámetro 20. Y entonces se pone 4 por, se deja un espacio, el signo de diámetro y el valor del diámetro. Significa que esos 4 taladros serán iguales y tienen los 4 de diámetro 20. Observamos aquí que este es un arco de circunferencia y lo mismo, como hay 4 arcos de circunferencia iguales, pondremos 4 por R20. Dejamos siempre un espacio y R 20. Anteriormente se acotaba solo uno y se suponían todos iguales. Bueno, pues en este caso se indica el número de elementos que corresponden a este valor de esta cota. Aquí se ha dado la distancia entre los centros de estos taladros, y aquí estos 136,4 y estos 260,3 se ha dado la distancia entre los centros de esos taladros. En realidad, si a esta distancia 260,3 le sumamos el radio por aquí y el radio por aquí, tenemos la distancia total, que serían estos 300,3 si se hubiera sumado. Si a estos 260 le sumamos este radio, que es la distancia de aquí a aquí, y este radio, que es la distancia de aquí a aquí, pues eso daría 300,3. Como esta cota se deduce de la anterior, esas cotas que son inducidas se ponen entre paréntesis. Son cotas, valores que se expresan, que son orientativos, expresivos de una dimensión total, aunque para nosotros la cota importante sería esta, puesto que esta pieza irá, digamos, entrarán por aquí una serie de tornillos y lógicamente tornillos o pernos, y de alguna manera esa cota es fundamental, esa distancia es fundamental. Esta que está entre paréntesis no es una cota fundamental, pero es una cota que es una explicación, una orientación, sabiendo que sale, digamos, de esa operación que he dicho aquí. Lo mismo ocurriría con este 176,4. Pues si a este 136,4 le sumo el radio y le sumo el radio, este radio de 20, pues nos dará estos 176,4. Y también lo ponemos entre paréntesis. Digamos que tanto esta cota como esta cota sobrarían, porque, ya he dicho, no debe haber sobreabundancia de cotas. Hay que tener en cuenta que en el mundo industrial 2 y 2 no son 4.
porque hay que tener en cuenta las tolerancias. Entonces nosotros damos las medidas nominales de la pieza y luego las que salen de las operaciones mecánicas, pues eso son medidas que salen después de haber realizado esas operaciones, pero no se indican. Nosotros aquí las ponemos que son orientativas. Bien, observamos otro detalle. Cuando acotamos sobre líneas de cota, que son estas que llevan las puntas de flecha en los extremos, horizontales, que corresponden a segmentos paralelos horizontales, la cifra de cota, el valor este numérico, se pone encima de esa línea. Y si acotamos sobre líneas verticales, se pone aquí hacia la izquierda, de modo que si giráramos el dibujo hacia la derecha, el papel o el soporte hacia la derecha, se leyera y quedará sustentado el número por la flecha. O sea que todas las cotas verticales se pondrán a la izquierda de la flecha. Y de momento, pues de esta pieza, pues no hay mucho más que decir. Ya digo que este es el diámetro de este taladro, y luego aquí aparece un T igual a 2. Aparece en dos sitios, aquí y aquí. Podríamos eliminar uno de los dos si quisiéramos. Esto lo que nos viene a decir es que el espesor de esta placa es 2 milímetros. Ese T significa que esta placa tiene un espesor de 2 milímetros. Ya veremos luego el símbolo que utilizamos para la profundidad de los taladros. Y de esa manera, pues nos ahorramos un alzado, que si son 2 milímetros prácticamente no tiene ningún tipo de significado, la representación, y al decir T igual a 2, pues quiere decir que esta placa tiene 2 milímetros de profundidad, de espesor. Aquí mostramos un ejemplo de lo que acabamos de comentar. Supongamos este elemento, que ya digo, no está completa la representación, no sabemos si es circular o si es cuadrado o lo que sea, pero obsérvese que es una sección, es un elemento seccionado. Ya se sabe que las piezas se seccionan pues para que en la proyección, en este caso en este alzado, no dibujar líneas ocultas, y al pegar ese corte se recomienda estudiar el capítulo de secciones. Bueno, pues aquí lo que se raya esto a 45 grados, y tenemos aquí una representación pues de un elemento que tiene aquí un taladro de diámetro 20 y un espesor de 25. Obsérvese que si se acotara, pues como esta es la forma de la broca que produce este taladro, la forma de la punta en que termina, se acota siempre hasta el final, no hasta el punto, sino hasta esta línea de aquí. Luego esto sería un taladro de diámetro 20 y profundidad 25. Bueno, pues esta representación que tenemos aquí sustituye a este dibujo de aquí. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos un diámetro de 20, diámetro 20, y luego este símbolo, que es una especie de T con una punta de flecha abajo, nos indica la medida en milímetros, 25, que son los 25 de espesor. Luego entonces esto sería, insisto que aquí habría que dar el espesor de esta placa, la altura de esta placa, según la nomenclatura que hemos dicho antes. Con lo cual esto sería la planta de esto de aquí, y con esta planta nos ahorraríamos la planta si la hubiéramos dibujado aquí. Con lo cual tenemos la forma, que es una forma rectangular, en la cual esta distancia es igual a esta. No está acotada completamente, si solamente se ha acotado para que se vea que esto corresponde a esto. Entonces la interpretación de este símbolo es esto que tenemos aquí dibujado. Se puede representar de las dos maneras, pero si se hace de esta, habría que dar además la planta para que se sepa la forma de este plano, ¿no? De la superficie que está aquí. Entonces ya tenemos aquí la forma, habría que acotar las dimensiones de esta forma, que no están hechas, y aquí se ha puesto diámetro 20, esto es un taladro de diámetro 20, y el espesor de ese taladro es de 25 milímetros. Y este es el símbolo que utilizamos para indicar que son profundidades o espesores de taladros. Presentamos aquí un caso de una pieza ya un poquitín más compleja, en la cual tenemos una representación de un alzado seccionado o cortado al cuarto. Insisto que se recomienda, si se puede, antes de ver este vídeo, ver el vídeo de las secciones o cortes. Significa que si está dibujado el corte al cuarto, significa que esta mitad de la pieza inferior, que este sea el eje de simetría, es idéntica a la mitad superior. Y vamos a utilizar este ejemplo, esta figura, pues para explicar casos de acotación ya un poquitín más complejos con una serie de indicaciones. Por ejemplo, cuando una cota, como aparece aquí estos 35 milímetros, está encerrada en un rectángulo, significa que eso es una cota teóricamente exacta. En algunas piezas es fundamental, por la importancia que tiene esa dimensión en el funcionamiento del mecanismo, pues dar la cota teóricamente exacta. Entonces, cuando una cota es teóricamente exacta, se envuelve en un rectángulo como tenemos aquí. Sin embargo, por ejemplo, en esta cota M30, con una que está subrayada, como se puede ver, eso es para indicar que
está representada fuera de escala. Es decir, que si nosotros midiéramos esta dimensión correspondiente a esta rosca, pues no está midiendo lo que tendría que medir. Pues a veces interesa, por mayor claridad en el dibujo, pues poner una parte de la pieza dibujada fuera de escala. Entonces, cuando un elemento está fuera de escala, se pone M30, es decir, bueno, la cota, en este caso M, ahora veremos qué significa esa M, pero se pone la cota subrayada, para indicar que está dibujada fuera de escala y para no dar lugar a confusión. La M se refiere a las roscas métricas. Ya se sabe que las tuercas y los tornillos hay distintos sistemas, digamos, de fabricación. Está la rosca métrica, la rosca Whitworth, Seller, rosca redonda, rosca gas, etc. Entonces, la rosca es el elemento, digamos, helicoidal que se hace sobre un cilindro para que este elemento, digamos, entre en una pieza, digamos, hembra, ¿no? Vamos a decir, esto sea un elemento macho, es un elemento exterior, y habrá una pieza, una tuerca, sobre la que roscará, y lógicamente el valor de la métrica, que tiene unas dimensiones específicas, pues tiene que coincidir el del tornillo y el de la tuerca que rosca. La representación de un tornillo siempre es la línea exterior gruesa y la interior paralela más finita. Y esa interior representa el espesor, un poco la altura de los dientes del tornillo. Bien, bueno, pues indicamos métrica 30, las roscas métricas, las roscas Whitworth, etcétera, cada dimensión hay una tabla que vienen las dimensiones que son normalizadas para cada valor numérico de la tuerca. Normalmente coincide el diámetro exterior con el valor numérico de la métrica que hemos puesto aquí. Bien, entonces, eso por un lado. Aquí, cota teóricamente exacta, medida fuera de escala, es decir, que aquí no medirá a los 30, pues nos ha interesado ponerlo así, pues para que nos cupiera en el dibujo. Y luego tenemos aquí, en sentido vertical, pues una serie de indicaciones con el signo de diámetro. Obsérvese que en este caso es el diámetro total de la pieza, la distancia desde aquí hasta aquí es la altura total. Y luego aquí hay un taladro con esta profundidad, con este espesor, que tiene 84,7 de diámetro. Pero como está cortado al cuarto, es decir, en la parte superior no está representada la parte de la pieza cortada, que es la que va aquí rayada, pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que sobrepasamos ligeramente el eje, ponemos el valor total del diámetro, y lo haremos eso con tantos elementos circulares tengamos. Aquí, por ejemplo, el diámetro, este sería el radio de este elemento. Pues ponemos el diámetro, o sea, el radio será la mitad, evidentemente, pues ponemos el diámetro, que es la distancia entre este punto y este de aquí abajo, que sería el simétrico. Como digo, sobrepasamos ligeramente el eje y ponemos el diámetro 94. Se ve que como son flechas verticales, los valores numéricos quedan hacia la izquierda, y que se van salteando, lo que se puede ver, para que quede mayor claridad. Y aquí pues tendríamos este otro elemento con diámetro 22,6. Bien, dicho esto, aquí tenemos, por ejemplo, en esta parte central otro elemento circular, cilíndrico. ¿Qué ocurre? Pues que se nos complicaría mucho si metiéramos ahí, sacáramos de estas líneas de la pieza unas líneas de cota. Bueno, pues en este caso se acota en el interior, se pone la flecha en el interior, se sobresale y en posición horizontal se escribe el valor del diámetro, o sea, el signo de diámetro y su medida. Por lo cual aquí tendríamos este cilindro con este diámetro que tenemos aquí. Insisto, que lo hemos comentado antes, que el espesor de las líneas con las que se dibuja el contorno de la pieza es distinto al espesor de las líneas de referencia, porque si no daría lugar. Aquí casi no se aprecia, pero si se ampliara un poco tampoco se aprecia. O sea que aquí no se aprecia mucho, pero en realidad pues tiene que estar con un espesor distinto, porque si no, no entenderíamos la pieza. Y ahora vamos a acotar las dimensiones en el sentido horizontal de la pieza. Normalmente, cuando son piezas cortadas al cuarto, el criterio es que las medidas de la parte exterior del contorno se colocan en un lateral respecto al eje de simetría, y las medidas del interior, que aportan información sobre las perforaciones o taladros que hayamos hecho en el interior, en el otro extremo. Aquí se ve pues que la distancia desde este punto, desde aquí hasta aquí, son 44,9, que sería la distancia esta, 35, que es esta que hemos dicho teóricamente exacta, y luego en este otro lado pues hemos puesto la medida total de la pieza. Esa es una medida fundamental. Nunca dejemos que un operario o una fábrica tenga que estar sumando las medidas que se han dado para sacar la medida total del elemento que van a mecanizar.
Esa medida hay que darla, ¿sí? Y luego dejaremos alguna libre sin acotar para que por diferencia se saque. Entonces hemos dado los 90,2 de la total, la distancia esta de aquí, pues hemos dado 36,6, esta profundidad de este taladro 16,1. Obsérvese que como no nos cabe aquí el número, lo hemos puesto fuera. Sin embargo, aquí, por ejemplo, que sí nos ha cabido 23,9, que es la parte roscada de este elemento final, pues este 23,9, pues sí ha cabido. Entonces, dependiendo de que quepa o no quepa, se pone o bien fuera, dejando las puntas de flecha fuera, o bien dentro, dejando las puntas de flecha dentro. Y aquí tenemos un espacio muy pequeño, que es esta canaladura que hay aquí, y entonces, como no caben ni las flechas ni el número, se saca una línea inclinada y una horizontal, y sobre la horizontal se pone la medida correspondiente a esa dimensión. En teoría, cuando uno ha hecho una acotación de una pieza, hay que revisar siempre para ver que la interpretación es factible y que no hay ninguna duda a la hora de fabricarla. Pensad que un tiempo en una interpretación que se pierda en un taller para interpretar un dibujo que no está claramente definido, pues ese tiempo es valioso, dado que hay ingenieros de proceso, que se dedican a definir los procesos con milésimas de segundo. Y entonces, dado que los procesos muchas veces son automáticos y están funcionando 24 horas al día, perder media hora en interpretar una pieza por parte de un operario, pues muchísimo tiempo, y eso no sería admisible. De ahí la importancia de que todas las cotas de la pieza queden totalmente claras y no haya duda para el que la va a mecanizar en nada, que lo tenga claro. Insisto, aquí por ejemplo, alguien se puede preguntar pues que alguna dimensión pues puede quedar indefinida. Bueno, pues se saca por diferencia. Evidentemente, si yo tengo 44,9 y tengo estos 35, pues esta distancia de aquí a aquí será la diferencia, restar este número de este. O sea que, o aquí, por ejemplo, si yo tengo estos 16,1, que es esto, y luego tengo esta medida aquí, que son 36,6, pues la distancia de aquí a aquí se saca por diferencia. Entonces, en ese sentido, pues siempre dejamos una libre para que, digamos, a la hora de mecanizar salga solo ese valor. Aquí tenemos otro ejemplo de aplicación de acotación. Obsérvese esta pieza, en la cual se nos da esta anchura de 70. Obsérvese un detalle, que aquí hemos puesto entre paréntesis 2 por espacio R35, que significa pues que hay dos elementos circulares, según hemos comentado antes, de radio 35. Pero lo ponemos entre paréntesis, puesto que esa medida de R35 nos sale de esta dimensión que hemos dado, que es una dimensión importante a la hora del mecanizado. O sea que la que va entre paréntesis es una información adicional. Aquí tenemos el T10, quiere decir que esta placa es una placa de espesor 10. Aquí tenemos este taladro que nos dice 2 por diámetro 20. Y luego el signo de profundidad de ese taladro 10. Obsérvese que si esto es T10, que es el espesor de esta placa, y esta forma, este es el espesor, es la profundidad del taladro, pues este va a ser un taladro pasante. Al ser la misma medida 10 de la profundidad del taladro que la medida del espesor de la placa. Aquí tenemos 4 por R5, quiere decir que aquí hay 4 arcos de radio R5. Tenemos uno por aquí, 2, 3 y 4. Pues por eso ponemos 4 por espacio R5. Aquí tiene que haber espacio, que no lo aparenta, pero tiene que haberlo. Luego damos esta medida 52, que es la anchura esta, la distancia entre los centros de los taladros y de estos radios, 100, y podríamos, si quisiéramos, siguiendo el criterio anterior, dar la distancia entre este punto y este, la anchura total, y ponerlo entre paréntesis, como hemos hecho en este caso. Aquí no se ha hecho. Y luego aquí tenemos un taladro de forma cuadrada. Y entonces, aquí el símbolo es cuadrado, 14, que es el lado del cuadrado, y el espesor, la profundidad 7. Obsérvese que aquí era la profundidad 10, que coincide con el espesor de la placa, por tanto este taladro es pasante, es decir, que entra y sale por una cara y otra de la placa, mientras que este cuadrado, este taladro cuadrado, del lado del cuadrado 14, tiene un espesor 7. Luego este es un taladro ciego, puesto que no termina a salir por el otro extremo, dado que este de 10 es mayor que este 7. Y de esta representación pues no hay mucho más que decir. Presentamos un nuevo ejemplo. Aquí tenemos una pieza seccionada que tiene aquí un alzado. Está seccionada porque está esto rayado a 45 grados. Y aquí se puede ver que hay un taladro de una cierta profundidad que es 10 y de diámetro 20. Y luego la altura total son 55.
y hay, a partir de esta altura de 10, hay un taladro de diámetro 13. Y ya este sea taladro de diámetro 13 sea un taladro pasante. Este elemento que tenemos aquí representado, que habría que dibujar la planta, digamos, para saber que esto es, digamos, si es circular o es cuadrado o es rectangular, y poner las dimensiones de ese rectángulo, para que esto quedara definido, vamos a hacer aquí una nomenclatura nueva, que esto sí que es nuevo respecto a la 129-1 de 2019, a la normativa nueva. Esto es como se ha hecho anteriormente y es válido, ¿eh? O sea que si yo hiciera la planta aquí, con las indicaciones correspondientes a las dimensiones de la forma, pues quedaría perfectamente definido y sería válido, ¿eh? Pero esto es una simplificación de lo anterior y esto es equivalente a esto. Y entonces aquí lo que se hace es la planta, como se puede ver. Luego entonces esta forma de este plano es un rectángulo con las dimensiones estas que habría que acotar, insisto que esto está incompleto, pero para no complicar no lo hemos hecho. Luego ponemos el símbolo aquí, sacamos aquí una flecha y una línea horizontal. Ponemos aquí esta especie de caja, así abierta, y ponemos el diámetro 13, que es el diámetro de la menor, del diámetro menor. Luego diámetro 20, que es el diámetro del mayor. Y luego 10, que es la profundidad del de 20. O sea que estos 10 que hay aquí corresponden al de 20. Pues obsérvese que la flecha está terminando en el diámetro exterior, en el grande. Luego entonces tendríamos diámetro 20, una profundidad de 10, que es esta indicación que tenemos aquí. Evidentemente, en esta forma nos faltaría el espesor de los 55. O sea que aquí habría que poner T55 para que esto quedara totalmente definido. Si no, no estaría, o sea, quedaría indefinido, ¿eh? O sea, aquí falta T55, que es el espesor o la profundidad, el espesor de la placa esta que tenemos aquí representada. Con lo cual se pone el diámetro 13 encima de esta especie de cajita, para indicar que esta es la forma, esa cajita expresa esta forma. Esto es un alojamiento pues para una cabeza de un tornillo o de un elemento que va a alojar aquí. Luego el diámetro 20, que es el diámetro de la exterior. El 13 es el diámetro de la interior. La profundidad 10 correspondiente al de 20, que es estos 10, y aquí, insisto, nos faltaría la letra T, como ocurría en uno de los casos que hemos hecho anteriormente, digamos que indique los 55 del espesor. En el caso de la parte inferior, esto sería un avellanado que se llama. Y entonces, esta sería la forma. Digamos, tendríamos aquí un taladro. Este sería el ángulo que habría que indicarlo aquí, que no está puesto, sea 90 grados. Aquí falta el valor de 90 grados. Y entonces este es 20, este es 13, la altura 55. Bueno, pues esto equivalente aquí representado sería, en vez del símbolo este de la cajita esta de 13, se hacen las dos puntas así para indicar que esto va en punta. 13 es el diámetro de dentro, 20 es el de fuera y 90 grados sería este ángulo. O sea que aquí habría que poner un valor de 90 grados para que esto sea realmente correspondiente. Insisto que falta el T55 aquí en la placa para que se vea que eso va a 55 de profundidad. Bueno, lo hemos indicado aquí, 90 grados, y aquí el T55 que corresponde a la profundidad de esta placa, que son estos 55 tanto aquí como aquí. Y son dos convencionalismos, uno este de aquí, que indica el diámetro de la interior, de este de aquí, del pequeño, y este otro, cuando van en punta, el ángulo, se indica este ángulo al final de 90 grados, si es que fueran 90, si fueran 60 se ponen 60, claro, y se pone el símbolo este, que es una especie de dos líneas así inclinadas, para indicar que va a un ángulo de 90 grados. Y este diámetro 13 siempre es el menor, que es el de la salida del taladro. Y ya hemos solucionado el poner aquí el T55 como debiera estar desde el principio. Seguimos aplicando los conceptos de la ISO 129-1 de 2019. Aquí tenemos esta pieza, como se ve es una pieza simétrica. Hemos acotado el elemento total, la distancia total. Siempre que se puede acotar entre elementos que puedan ser simétricos, bueno, la total hay que darla. Y luego ya veremos que cuando se acota que es fundamental acotar entre simétricos, es decir, si este elemento tronco cónico que vemos aquí es igual al de la derecha y al de la izquierda, pues acotamos la distancia total de simetría entre los dos, respecto a los dos extremos, respecto a un eje de simetría. Bien, hemos dado la total, hemos dado la distancia esta, damos 2 por diámetro 42 para decir que este elemento hay otro igual en el otro lado, para no tener que acotar los dos, y para no obligar al operario a comprobar si esta medida es igual a esta en la representación. Al decir 2 por diámetro 42 ya se ve claramente
que el otro extremo este de aquí también mide de diámetro 42. Este tiene diámetro 21, como se puede ver, y diámetro 17,3 en este caso. Y luego, para que no quede tan feo, porque aquí podríamos sacar unas líneas desde este punto y sobrepasar esto, etcétera, se hacen aquí con una pequeña inclinación a 30 grados y se saca la dimensión esta. Y entonces se pone aquí esta línea paralela a esta dimensión y fuera se escribe el valor del diámetro, en este caso diámetro 19. Igual ha ocurrido aquí en la parte central, hemos sacado línea a 30 grados respecto a la horizontal y hemos puesto aquí la flecha que indica la dimensión de diámetro 71. Aquí tenemos este espesor de esta parte, la altura de este tronco de cono, que es 5, que como hemos dicho antes no nos cabía, pues lo ponemos así, nos queda esta medida 40, y observes un detalle, tenemos esta medida, estos 5 y estos 40, nos faltaría por dar esta. Bueno, pues no la damos, ¿por qué? Pues porque sumando estas tres, la diferencia al total sale sola. Generalmente esa medida que sale sola es la menos importante en el mecanismo, en la pieza del mecanismo, la que menos trascendencia tiene. Entonces, bueno, pues lo que quede de estos 164,3 respecto a, restándole la suma de estas tres unidades, nos dará esta medida. Siempre una se deja fuera, sin utilizar. Y aprovecho para decir que en este caso, esta medida, esta y esta, se han acotado lo que se llama en serie. Que acotación en serie, ya lo veremos en otro ejemplo, significa que las cotas se van poniendo una a continuación de otra. Luego veremos algún ejemplo y diferencia entre lo que sería acotación en serie y acotación en paralelo. Bueno, de esta pieza en principio no habría mucho más que hablar. Aquí tenemos otro ejemplo de una pieza seccionada, una sección completa, y lo que hemos venido diciendo anteriormente. En una zona acotamos aquí el diámetro total, los 160, el diámetro de este taladro de 48, estos diámetros, pues para no, aunque podríamos apoyar esta punta de flecha en este extremo alargado y el correspondiente por aquí, alargando por aquí una línea, para quitar líneas se acota solo sobrepasando ligeramente la mitad y se da el valor numérico del diámetro, el total, el otro diámetro y el otro diámetro. Y esto pues es un recurso que se utiliza mucho. A continuación tenemos la altura total de la pieza, importante, no olvidemos nunca eso, y luego la profundidad de este taladro, la de este primero y la de este otro. Y obsérvese que estos 100 menos 27 y menos 34 nos va a dar esta medida. Y los 100 y los 130 menos los 100 nos va a dar esta medida. De esa manera pues vamos acotando y dejando siempre una cota sin poner y que sale, digamos, del mecanizado propiamente. O sea que el operario no tiene que restar, sino que el propio mecanizado va a dar esa dimensión. Y aquí tenemos, bueno, pues otro ejemplo, pues nuevamente de aplicar. Nuevamente que las líneas verticales se acotan hacia la izquierda, legibles girando la pieza hacia la derecha, girando el dibujo hacia la derecha, es decir, que la flecha sustente al 100, obsérvese que siempre se han puesto así, y las líneas horizontales, pues lógicamente, con las cotas correspondientes encima de la línea, de dicha línea de cota. Muchas veces, para simplificar el dibujo, tanto el tiempo de trazado como la interpretación, si la pieza es simétrica, se dibuja solo la mitad de la pieza, como se ha hecho aquí, este es el eje de simetría, y se ponen dos rayitas así perpendiculares, tanto en la parte superior como en la inferior, y ese es el símbolo de simetría, lo cual significa que hay otra parte idéntica a esta en la parte izquierda de la figura. Pero entonces solo acotamos la parte derecha. Y entonces aquí, bueno, pues vemos que T2, pues T igual a 2, quiere decir que esto es una placa de espesor 2 milímetros. Puede ser 2 o puede ser 20, depende de lo que sea la pieza. En este caso, pues es 2. Aquí damos diámetro 65. Pues os ponemos siempre el signo de diámetro para que no haya duda si es diámetro o radio. Y cuando queremos indicar que es radio, ponemos la letra R de radio. Bien, a continuación, como esta parte tiene este elemento y es simétrica, pues pondremos 2 por R25. Aquí habrá espacio, 2 por espacio R25. Quiere decir que hay otro en la parte izquierda. Aquí 2 por diámetro 20. Y ahora, como esto es un taladro, aquí ponemos el signo de la profundidad del taladro, 2. Obsérvese que como el espesor de la placa es 2 y el taladro, su profundidad es 2, quiere decir que es un taladro pasante, que la entrada y la salida se produce en las dos caras de la placa. Y aquí tenemos este arco de este radio y pondremos 2 por R70 y 2 por R70. Este símbolo aquí sobraría en este caso. 2 por R70. Este símbolo sobraría. Aquí sí tiene lógica, puesto que estamos diciendo que este es un taladro
de este diámetro. Aquí, donde ese símbolo tendría que estar, el equivalente a este, sería en este de aquí. Aquí sí habría que poner este símbolo que tenemos aquí, para indicar que este taladro también es de diámetro, de profundidad, de espesor 2, de profundidad 2. Sería otro taladro pasante. Vamos a ponerlo para que quede claro. Vemos, está aquí indicado, que esto es el diámetro 65, pero la profundidad es 2. Podría ser 1 si es que no fuera un taladro pasante, claro, esto depende de de cómo sea la pieza. Y entonces, en resumen, que este es el símbolo de simetría, que solo dibujamos la mitad de la pieza, pero que si hay este elemento y en el otro lado hay otro idéntico, pues ponemos 2 por R70, que es el radio de este pequeño arco que tenemos aquí. Y esto sería la tangente común. Aquí esta pieza estaría incompleta en su acotación. ¿Por qué? Porque habría que dar la distancia desde aquí hasta aquí, evidentemente. Esta distancia tendríamos que darla para que la pieza quedara definida, porque si no, no está definida. Aquí hemos puesto, por ejemplo, que la medida total serían 140. Insisto que sobrepasando el eje nos está dando la indicación de que es 140 el total. Sería el total. Podríamos haber puesto hasta aquí, acotar y poner 2 por 70 o 2 por, fin, lo que fuera, pero es más cómodo poner de esta forma y quedaría más clara la figura. En la figura que aparece ahora tenemos la misma pieza representada en 4 formas distintas. Obsérvese que el contorno de la pieza es este segmento que viene aquí, este de 28, esto que entra, baja, entra por aquí, sale, viene y sube. Insisto que el contorno del espesor de las líneas estas tiene que ser un poquitín más gruesas para diferenciarla de las otras. Tenemos la misma pieza en 4 acotaciones distintas. Y vamos a aprovechar este ejemplo pues para decir 4 formas totalmente válidas, las 4, de acotar esta representación. En esta parte izquierda tenemos acortada la medida total de la anchura de la pieza. Aquí tenemos la medida total de 70, 50 este espeso, esta medida, 28 aquí, 56 aquí, y luego 42, 49 y 63. Obsérvese que esto más esto más esto daría una medida que va desde aquí hasta aquí, y nos quedaría la diferencia 182 de esos 3 valores sumados, que sería este espacio que queda aquí. Como se ve, siempre dejamos el último espacio sin acotar, un elemento sin acotar. Estas líneas que van así unas a continuación de otra, estas cotas se llaman acotación en serie, porque una va a continuación de otra. Mientras que cuando ambas medidas parten de una misma referencia, y una mide hasta aquí y desde este punto y la otra desde ese mismo punto hasta aquí, esto sería acotación en paralelo. Con lo cual aquí en vertical hemos acotado en paralelo, igual que aquí, y aquí en horizontal hemos acotado en serie. En este caso, en la parte derecha es la misma pieza, pero hemos acotado esta parte, la parte vertical la hemos dejado igual, pero la parte horizontal hemos acotado en paralelo también. No es obligatorio que siempre vaya en serie en paralelo, o sea, en paralelo todo o en serie todo, sino que según nos convenga, en función de la estética de la pieza y la claridad, pues podemos combinar ambos métodos. Aquí acotación en serie, acotación en paralelo en sentido horizontal. Obsérvese que las 3 puntas de flecha primeras parten de la misma referencia y luego miden la total. Y volvemos a lo mismo, que estos 182 menos estos 154 sería esta medida que queda aquí, que insisto, no se acota. Ahora tenemos aquí en la parte inferior la misma pieza, pero acotada con otra filosofía. Aquí podemos observar, diferenciando este de este, que aquí tenemos un punto, un circulito, y aquí un circulito. Igual que ocurre aquí hay un circulito. Este circulito significa que es un origen. Y entonces, hacia acá, estos 42 milímetros, es esta medida partiendo de este origen. Estos 49, que corresponden con estos, son esta medida partiendo de este origen. Y estos 112 es tomando este origen desde aquí hasta aquí. Obsérvese que 49 más 63 son 112, que es la medida que se pone aquí. Entonces, en esta flecha acortada, en vez de poner aquí estos elementos, o sea que en el fondo esto es una forma indirecta de una acotación en paralelo, con este circulito en el origen, en el sentido horizontal, y otro circulito aquí en el origen en el sentido vertical. Obsérvese que eso puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso es lo más general. Aquí el circulito, hacia abajo 20 y hacia arriba 50. Con lo cual nos estamos ahorrando una punta de flecha. Sobre todo nos viene bien cuando el espacio es pequeño. Y aquí igual, este circulito mide estos 28 y estos 56.
pues son 28 de aquí a aquí, y desde este origen aquí son 56. O sea que ese circulito representa el origen, que son estos 56 que salen aquí. CBC 28 y 56, esto es una acotación en paralelo. Bueno, pues otra forma de acotar eso sería dar estos 28 aquí y con esta referencia siempre indicándolo 56. Y ahora en esta parte derecha pues se ha aplicado lo mismo. Lo único que el origen en vez de ponerse aquí, se ha puesto aquí. Y entonces estos 42 que van con la flecha hacia la izquierda son estos 42. Aquí falta la punta de flecha, ¿eh? Vamos a ponerla que faltaría esa punta de flecha para que se vea, para que esté bien. Estos sean los primeros 42, luego 91 desde aquí, que son estos 91 de aquí, y 154 tomando este origen y desde aquí hasta aquí. Y ahora aquí los mismos 28 y 56 que teníamos aquí, y aquí hemos puesto, aquí teníamos, obsérvese, el origen aquí, 20 hacia abajo y 50 hacia arriba. Aquí, sin embargo, se ha puesto el origen y tenemos 50 hacia abajo y 70. Luego desde aquí hasta aquí son 70, que son estos 20 de incremento. 50 y 20, 70. Son 4 formas, las 4 igualmente dignas de hacer una acotación según esta normativa. Esto ya existía en la normativa anterior, ¿eh? O sea que esto es simplemente una corroboración de la continuidad de esa normativa. Presentamos aquí en la parte superior dos cosas que ya prácticamente hemos hablado. Cuando no cabe la numeración o las flechas, ya se sabe que se ponen fuera y el número y el signo de diámetro se pone aquí. En este caso observe un detalle, que si tuviera que acotar, supongamos que ahí arriba tengo muchas cosas y no me conviene. Si tuviera que acotar este diámetro de 40, en general está prohibido, en la nomenclatura anterior estaba taxativamente prohibido. Está prohibido que las líneas de cota sean atravesadas por ninguna otra línea. Ni dos líneas de cota ni de cota con referencia. Hoy en día, en la nueva nomenclatura, se admite interrumpir ligeramente la línea de referencia respecto al corte con una de cota, y entonces queda claro que esta medida es de 40, que corresponde a esto, al diámetro 40. Esto en la nomenclatura anterior estaba taxativamente prohibido. Hoy en día esto se admite. Y esto sería, bueno, pues lo mismo, un taladro pasante, la forma esta que se acota hasta aquí, como hemos dicho antes, no se acota hasta la punta, puesto que eso es la forma que deja la broca en el taladro, y ahí tendríamos ya este elemento. Otra cosa interesante, cuando acotamos en el sistema ISO, y el UNE por tanto asociado, las medidas decimales se expresan con coma, no con punto. 77,8, 37,8. Y luego aquí en la parte inferior tenemos 4 formas o 3 formas básicamente de acotar y de poner las flechas. O bien la flecha ennegrecida, o bien la flecha abierta. Obsérvese, ampliamos aquí para que se vea con la línea por medio y tal. O bien una distancia, esa distancia con dos líneas inclinadas así. Y pondríamos ahí el número. Entonces son dos formas, o sea, lo pondríamos aquí, mejor dicho, si fuera la misma correspondencia esta con esta, si aquí pongo 70 inclinado, aquí pondría 70, aquí pondría 70 o aquí pondría 70. Y se pone una línea, un trazo así inclinado. Entonces, bueno, pues estas son 3 formas de terminar la línea esta. O sea que aquí podría venir una cosa así, una línea así y una línea así en vez de las flechas. Lo único que siempre en un mismo dibujo el criterio de las puntas de flecha y de las líneas de cota debe ser siempre el mismo. No puedo mezclar unos con otros. Si pongo la flecha ennegrecida, será de este tipo. Si la pongo así, serán todas las cotas de este tipo. Esto ya existía también en parte, hay unas partes que no, que son nuevas, en la normativa anterior. Aquí tenemos un ejemplo de una pieza en la cual en vez de poner valores numéricos hemos puesto letras. G, diámetro F, K entre paréntesis, 4 por diámetro A, T igual a E, 4 por RB, C, K, obsérvese que va entre paréntesis, lo cual es una cota que, digamos, sale de haber dado las anteriores. Es una ayuda. Está D entre paréntesis también, que sería G más este radio, etc. ¿Esto cuándo se hace? Una tabla. Se indica aquí una tabla para cuando vamos a hacer una fabricación de varios modelos de piezas iguales, pero de dimensiones distintas, cada uno de esos modelos. Modelo 1, modelo 2, modelo 3... pues yo puedo fabricar 3 tamaños de piezas. El modelo 1, pues la medida A es 10. O sea, ¿dónde está esto? 4 diámetro 10. La medida B es 10.
la C 80, la D que es esta, 40, que va entre paréntesis, igual que se ha puesto aquí, el espesor E, la T que es igual a E, el espesor, etc. Entonces, el modelo 2, pues en vez de medir la medida A 10, mide 12, la medida B mide 12, la medida C en vez de 80 mide 90. Es decir, que damos aquí una tabla que nos sirve para que esta acotación puesta con letras nos permita fabricar, digamos, o definir distintos modelos o tipos de piezas con un mismo diseño, con una misma estructura, pero digamos que cada una de estas dimensiones le hemos puesto una letra y aquí en la tabla pues decimos el valor de la letra. Las que van aquí entre paréntesis deben ir aquí igualmente entre paréntesis, puesto que insisto que está acá, obsérvese que si la medida C le sumo el radio de B más el radio de B, me da K. Pues si doy la C como fundamental, la K es una, digamos, orientación, un complemento, una medida complementaria, de información complementaria, es lo correcto. Y luego este espesor E, T igual a E, el espesor, ¿no? Bueno, pues la letra E, pues si es del modelo 1 tiene 4 de espesor, si es el modelo 2 tiene 6 y si es el modelo 3 tiene 8. Y esto sería una forma de acotar mediante esas letras distintas distintas piezas que tienen un diseño único en su estructura general. Aquí tenemos otra placa, otra forma, otro elemento que vamos a acotar. Como se ve, aquí hay un circulito en el centro, lo cual va a significar que las acotaciones estas van a ser incrementales, es decir, de aquí a aquí va a ser 100, pero al poner R150 quiere decir que desde aquí a aquí son 150. Es decir, que de aquí a aquí son 150 menos 100, 50. Este son 200, R200 quiere decir que desde aquí hasta aquí son 200. Y esta de aquí, R250, quiere decir que desde aquí hasta aquí son 250. Aquí, si ponemos el circulito aquí, para la acotación de los ángulos, pues si ponemos el circulito, 30, aquí sería 45 y 65. Es decir, que de aquí a aquí habría 15 grados y de aquí a aquí habría de 45 a 65 son 20 grados. Lo cual significa que de aquí a aquí son 65, de aquí a aquí son 45 y de aquí a aquí son 30. Al poner el circulito aquí. Luego tenemos aquí una serie de taladros y pone 9 por diámetro 30. Como se puede ver hay 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 3 por 3, 9. Son 9 taladros, pues 9 por espacio, diámetro 30. Y de alguna manera queda acotado este elemento. Faltaría el espesor de esta placa si es que fuera una simple placa. Y si fuera otra cosa habría que dar la planta, evidentemente. O sea que no estamos dando la planta porque estamos utilizando estas piezas, estas figuras, pues para explicar cómo sería esta acotación. Aquí lo que se quiere explicar es que los valores estos de R, radiales, pues también tienen una referencia, un origen, que lo podemos poner donde nos convenga, y que vamos poniendo los valores de radio desde aquí hasta aquí, 150, desde aquí hasta aquí 200 y desde aquí hasta aquí 250. Presentamos ahora distintas formas de acotar las terminaciones de elementos cilíndricos, generalmente, tanto de elementos externos, tipo macho, o de elementos internos, de taladros realizados con ciertas formas. Hay una serie de elementos comunes con la anterior nomenclatura o normativa. En este caso, pues se acota el valor de 30 grados y el espesor de 3 milímetros. También se podía haber puesto aquí 30 grados y el diámetro de 20. Aquí, si esto es un taladro, pues podemos poner, cuando es de 45, se pone de esta manera, 2 por 45. Se pone 2, que es esta medida, la altura, por 45, que es el grados que tiene esta inclinación. Aquí, cuando es un cilindro exterior, un elemento exterior, también se pone 2 por 45, si es que son 45, o de esta otra forma, 2 por 45, o sea, poniendo la punta de flecha en la superficie esta. Cuando es un taladro interior, ya hemos visto antes un caso, en fin, se pone el valor del ángulo y este diámetro. Bien, aquí tendremos el equivalente, sería diámetro 55 por 60 grados, sería el equivalente a este. O sea, ponemos este diámetro y en vez de poner el valor angular así con un arquito, se indica aquí este ángulo. Cuando el chaflán este es muy pequeño y no hay posibilidad de dibujarlo, pues se dibuja rectangular con un punto ahí, o sea, terminando en la esquina normalmente, y se pone el espesor, 0,3 por 45, es decir, el equivalente a una cosa de este tipo. Y si fuera aquí, en el interior,
sería el equivalente a este, sería 0,3 por 45, es decir que aquí el espesor van a ser 0,3 y va a 45 grados. Habría evidentemente que acotar estos diámetros, puesto que no están acotados, ni este, evidentemente, para que esta pieza quede definida. Y estos son algunas terminaciones, y esto es nuevo, esto sí que sería una novedad respecto a la anterior. Todo esto no choca porque es prácticamente lo que había en la anterior nomenclatura. En las piezas que tienen unas formas, curvas, que de alguna manera requieren una construcción geométrica para su trazado, si es que hubiera simplemente que dibujarlo, pues se acotan los radios de los distintos elementos que constituyen la forma, y en este caso, pues por ejemplo este radio de 260, pues hay que acotar la posición relativa de los centros de los otros radios respecto a un centro de uno de ellos. Por ejemplo este, si tomamos como referencia este centro, pues este de aquí, esto es un R03, quiere decir que esto es un redondeo 0,3. Como es muy pequeño, pues se pone de esta manera, no se puede dibujar aquí 0,3, igual que aquí R03, igual, aquí son dos redondeos de 0,3 milímetros de radio. Obsérvese que la distancia entre este centro y este plano son 194, pero que está con una rayita horizontal, lo cual significa que está dibujado o representado fuera de escala. Es decir, que si intentamos ver la correspondencia entre la proporción de esta medida de 34 y esta de 194, no existe esa proporción, puesto que esta medida está fuera de escala. Es para que no se nos vaya del dibujo y no sea un dibujo inmenso con este centro lejísimos. Entonces ponemos aquí 194 y sabemos que la altura de este centro respecto a este, en posición vertical, la dirección vertical, serían 194. Entonces, como se ve, los centros de los distintos arcos se han acotado posicionando por coordenadas esos centros, y luego aquí, por ejemplo, respecto a esta línea de referencia, pues 160 sería este centro. Es decir, que este arco lo tengo localizado respecto a ese centro. Estaría a 194 de altura y a 160 hacia la derecha respecto a esta referencia, y ahí tendríamos el centro de ese arco. El criterio, y esto sí es una cosa interesante a la hora de tenerlo en cuenta. Un criterio bueno a la hora de acotar formas así, un tanto raras, que requiere construcción geométrica, es imaginarnos ir construyendo esa forma, o sea, ir realizando mentalmente, o bueno, en un esquema, digamos, lo que sería la construcción geométrica, que cómo la iríamos realizando, siguiendo los criterios de enlaces y tangencias, e ir acotando dando las dimensiones que vamos necesitando para ese trazado. ¿Habrá alguna cota? No puede haber sobreabundancia de cotas, es decir, porque entonces no cerraría correctamente en cuanto haya un mínimo error en el trazado. Entonces siempre hay que dejar alguna cota abierta. Entonces la forma de saber qué cota dejamos abierta en cada caso de este tipo es intentar dibujar, o sea, imaginarnos el proceso que haríamos de dibujo, de trazado geométrico, de la construcción geométrica de esta forma, a base de enlaces y tangencias, e ir dando las cotas necesarias para ese trazado. Y dejar abierta la última que garantice que ese trazado queda correcto. Ese puede ser un criterio para ayudarnos a ver qué hay que acotar en este tipo de piezas. O sea que aquí yo perfectamente podría decir, bueno, empiezo aquí, pues hago un arco de radio 260. Ahora, este centro, pues este centro lo voy a localizar. Pues hemos dicho hace un momento que está a 160 a la derecha de esto y a 194 de aquí. Lo sitúo. Y entonces ahora tengo ese centro y haría un arco de 34. Eso, en teoría, ¿qué pasa? Pues que esos dos arcos tienen que ser tangentes, lo cual significa que estos 194 no me van a interesar. ¿Por qué? Pues porque yo este centro lo voy a localizar simplemente haciendo el arco de 260. Luego haciendo una paralela aquí a 160 respecto a esta dirección. Y a continuación, ¿cuánto dista este punto de este? Pues si de aquí a aquí son 260 y de aquí a aquí son 34, pues si a 260 le resto 34, me quedan 226. Luego este punto dista de este 226. Pues haría un centro aquí con radio 226, haría un arco, y en el corte con esta tendría aquí el centro de 34. Y ya haría el enlace tangente. Con lo cual esta cota sobra. Entonces, de aquí, bueno, pues iríamos realizando las distintas construcciones para, digamos, aplicando lo que sería la teoría de tangencias. Respecto a los elementos esféricos o partes esféricas, casquetes esféricos, ya la nomenclatura no ha cambiado. O sea que se sigue empleando S, el valor de S, que es para indicar que es una esfera, el diámetro y el valor numérico de ese diámetro.
Si es en este caso un casquete esférico, pues también pondremos SR34. Ya se sabe que en general, cuando el ángulo de un arco que vamos a acotar es menor de 180 grados, utilizamos el radio. Y cuando es mayor de 180 grados, utilizamos el diámetro. Y entonces aquí, bueno, pues tendríamos una acotación de esta pieza, la cual la altura total, bueno, el diámetro de este taladro, esto que es esférico, estas dos alturas en serie, esta otra en paralelo, etcétera, y tendríamos ahí que las piezas con forma esférica, pues se pone la letra S, si es un arco menor de 180 el radio, y si es un arco mayor de 180 el diámetro. Es una pieza, como se ve, cortada al cuarto, o sea, y la parte izquierda es la representación del alzado del contorno exterior y la parte derecha es el interior. El ideal es repartir las cotas entre la derecha y la izquierda, pero bueno, en este caso, como esto es un taladro pasante, pues digamos que no hay una gran aportación en dar nada ahí a la izquierda. Por eso se ha hecho todo aquí a la derecha. Por eso se ha hecho todo aquí a la izquierda. Aquí tenemos tres formas distintas de acotar un elemento de este tipo. Este símbolo es el símbolo de la longitud del arco. O sea que la medida en milímetros de ese arco serían 165 milímetros. Esto sería el valor angular de estos 45 grados y esto es el valor de la cuerda. Esto es muy sencillo, aquí no tiene misterio. Este es el símbolo nuevo, que es el símbolo de arco, longitud de arco, 165, que es la medida esta. Aquí tenemos dos casos. Esto sí una forma de acotar, pues de decir que este radio es idéntico a este. Podríamos poner 2 por R15, pero queda un poquitín. Entonces ponemos aquí R15 en medio y dos flechas que va cada una de ellas a un arco y a otro. Y este sería un elemento recto tangente a esos dos arcos de circunferencia. Y aquí en la parte derecha, pues aquí faltaría el circulito, que no lo hemos puesto, habría que dibujarlo, que es diámetro 90, 120 y 140. Pues de aquí a aquí es 90, de aquí a aquí es 120 y de aquí a aquí son 140. Aquí pues está puesto el circulito. Son dos. Es simplemente de aquí a aquí 90, de aquí a aquí 120, de aquí a aquí 140. Es la misma filosofía que hemos empleado en otros casos. Este es otro ejemplo, parecido a uno que hemos hecho hace unos minutos, cuando hay que representar una forma con un cierto aspecto, que no es una forma, digamos, muy regular. Pues acotamos las posiciones de los centros, los valores de los radios, etc. Y obsérvese que aquí, por ejemplo, estos 5,5 es la distancia del centro de este eje a este centro de radio 20. Este centro de radio 20 está aquí a 5,5. Entonces, bueno, pues es el mismo criterio que hemos dicho antes, intentar imaginar el proceso que habríamos para dibujar mediante enlaces y tangencias esta forma y de ahí acotar lo que se necesita, las medidas necesarias para esa acotación. Y siempre exigiendo que no haya sobreabundancia de cotas, es decir, que no haya una cota que sea, digamos, opuesta o que pueda implicar que un error de trazado pueda hacer que el final esté indefinido. En formas que no son trazados de curvas conocidas, que no son arcos de circunferencia, lo que se hace es acotar las posiciones de una serie de puntos de la curva, dando su coordenada X y su coordenada Y. Entonces damos la altura esta, a 23 hay una medida de 36, o sea, tomamos aquí una referencia, a 50,5 una de 18, etc. Entonces aquí hemos puesto 4 medidas, 5, pero si queremos una mayor precisión para este trazado de esta forma, pues habría que dar muchas más. Esto se puede hacer así o también se puede hacer una tabla, poner A, B, C, D, F, etc. y poner la tabla con las dimensiones que corresponden tanto a la X como a la Y de esos puntos. Y eso sería una forma para dar este elemento que sería fabricado mediante un elemento de corte, y le iríamos dando las coordenadas de los distintos puntos por los que pasaría esa máquina herramienta. Aquí tenemos un ejemplo de una forma, digamos, un tanto irregular, en que no hay perpendicularidad entre los puntos, etc. Y entonces pues establecemos respecto a una referencia X e Y, un origen de referencia, el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y el centro 5, y entonces ponemos aquí las coordenadas X e Y. 10, en la posición 1, pues es 10, 10. Quiere decir que este punto 1 está a 10 de X y a 10 de Y. El punto 2, 60, 20, pues a 60 de aquí y 20 hacia arriba. El punto 3, 50 y 40,
pues 50 en X y 40 hacia arriba. Hemos puesto aquí este circulito con el eje X y el eje Y, y ahí tenemos la referencia. Y y aquí el 5, que sería esto, tendríamos el diámetro de 10 milímetros. O sea que en la posición 5, este sería el punto 5, que está en coordenadas 35, 25, es decir, 35 por aquí y 25 para arriba, y el diámetro 10. Y con esta tabla queda esta forma definida. Este es un caso parecido, solo que hemos puesto un centro de referencia 1 y un centro de referencia 2. O sea, que aquí van un eje X y un eje Y, un eje X y un eje Y. Centro de referencia 1 y centro de referencia 2, de coordenadas. Y entonces, aquí tenemos el sistema de coordenadas número 1 y ponemos la posición. Este es el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 y 1, 7, que se refiere a los puntos esos. Y luego, y 1, 8. 1, 7 y el 1, 8 no sé dónde estará. Sí, el 1, 8 es este. Y luego la posición 2, 2, 1, que es esta, 2, 2 y 2, 3. Es decir, la posición del punto 2, 1, que es este, del 2, 2 y del 2, 3, que está tomando como referencia el origen de coordenadas, este CS2. Y entonces aquí, para la coordenada X y de la Y del primer punto, del 1, 1. Pues este punto 1 está a 10 de X y a 10 de Y. Pues 10 de X y 10 de Y. El 1, 2, pues el 1, 2 está a 50 de X y 10 de Y. Avanzamos 50 para acá y subimos 10, etcétera, etcétera. Y luego, si estamos ya en el sistema 2, de referencia 2, de coordenada, el origen de coordenadas 2, este punto, este es el origen, que es el 1, 8, que se han dado aquí sus coordenadas, 20 y 20. Es decir, este punto está a 20 de aquí y 20 de aquí, que está, obsérvese que el 1, 8 está referido al sistema de coordenadas 1, al Coordinate System Number, al número 1, al sistema de coordenadas 1, el 1, 8. Y una vez que tengo ya ese punto ahí, ese le tomo como un nuevo sistema de coordenadas, origen de coordenadas, y entonces el 2, 1, este 2, 1 son 20 de X, 20 de X y 10 de Y. Avanzo 20 desde aquí y 10 para arriba. El 2, 2, 30 y 20. Avanzo 30 para acá y 20 para allá. Y el 2, 3, avanzo 10 y 20. 10 para acá y 20 para arriba. Y aquí ponemos los diámetros de los taladros, de los círculos que habría en las posiciones, en esta, en la 1, 8, en la 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Es decir, que aquí, aquí, aquí y aquí habría unos taladros con estos diámetros que hemos puesto aquí en esta tabla que se aparece en la figura. Para terminar, pues indicamos aquí un poquito el resumen de los símbolos, ¿no? El signo de diámetro, el signo de cuadrado, el signo de radio, el signo de esfera, diámetro 50, esfera, radio 50, longitud del arco. Esto es una referencia respecto a esto es la posición de un punto donde termina la flecha, digamos, a una altura de 12,25 respecto a un plano horizontal, y esto es a 12,25 respecto a un plano vertical. Se pone el signo más si es hacia arriba y se pone el signo menos si es en sentido contrario a este. 50, cota teóricamente exacta, el 50 subrayado, cota fuera de escala, el 50 entre paréntesis, dimensión auxiliar, el T5, que es el espesor, y 60 por 150 igual a 900, esto es que, 6 por 150 igual a 900. Esto es cuando hay varias medidas iguales, por ejemplo, centros de taladros y tal, y entonces se pone la medida de uno de ellos y se pone al final 6, si hubiera 6 elementos, 6 por 150 y 900, y ese 900 se da entre paréntesis porque es una información auxiliar, complementaria.